Muy buenas noches, colegas, a todas y a todos. En nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro simposio mensual, nuestra charla mensual, en esta ocasión relacionada al área de VIH, para lo cual me da mucho gusto presentarles a ustedes para que nos exponga el tema sobre tuberculosis latente al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. El doctor Lezama es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la residencia de neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es expresidente del Consejo Nacional de Neumología. También es expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Asociación Civil. Hizo un fellow en el Hospital General de Vancouver, en Canadá, sobre tuberculosis. Es líder del Grupo Nacional Asesor en Fármaco-Resistencia. También es asesor para la OPS. Presidente de la región latinoamericana de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis e Enfermedades Respiratorias. Es ex coordinador de la Clínica de Tuberculosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es además coordinador de salud ocupacional y preventiva del mismo Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de tal manera que, doctor Lezama, en nombre de la asociación le vuelvo a dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento para su ponencia. Les recordamos a todos ustedes que al final de la ponencia del doctor tendremos un espacio para sus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y le cedo la palabra al doctor Lezama. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente, doctor. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes para poder compartir el tema que el doctor amablemente me invitó a participar. Y como es un tema muy controversial, sobre todo en algunos países como es el nuestro, yo quise hacer un recorrido de lo que se ha hecho sobre la tuberculosis latente a través de la historia. Y obviamente que, aunque ahorita tenemos otra circunstancia, hemos entendido que la tuberculosis es la pandemia más antigua en la historia de la humanidad. Si ustedes ven en esta diapositiva, hay una evidencia de que existió o de que ha existido Mycobacterium tuberculosis de hace 1.8 millones de años. Sin embargo, su característica patológica de afectar al ser humano fue descrita, o bueno, es calculada que inició hace 17,000 años con el hallazgo de restos de DNA en el calcáneo de un bisonte en una de las regiones de África. Y así esto ha ido demostrando que realmente la tuberculosis es una enfermedad ubicua. Los mitos de que la tuberculosis fue traída por los españoles o que nosotros, los aztecas, se la contagiamos o se la transmitimos a los españoles se ha caído, porque vean ustedes, en Borneo se han descubierto rastros de la micobacteria y en América, en esta momia de un niño en Perú, en la ciudad de Ica, fue descubierto también rastros y obviamente de los famosos personajes de la historia, como es la esposa del faraón Nefertiti, que también tenía evidencias en su organismo de tener tuberculosis. De tal suerte que esta micobacteria de características tan especiales, tan diferentes a las bacterias normales, nos ha ido demostrando que la batalla contra ella ha sido ardua y que en muchas ocasiones nos ha estado venciendo. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad y cómo se llega a presentar si hacemos
un pequeño diagrama de lo que es su historia natural en cuanto a la inmunidad innata, la que nosotros tenemos, y la inmunidad adquirida o llamada también adaptativa. Veremos que la enfermedad puede progresar en el menos del 5% de los casos. Esto lo vamos a inferir como una enfermedad aguda. En esta radiografía se puede ver los pequeños gránulos que se observan en la misma radiografía, pequeños gránulos de menos de 2 milímetros de diámetro, llamado tuberculosis miliar, por su imagen radiológica, pero es la representación de una tuberculosis diseminada. Esto puede ser presentado por el huésped en la inhalación por primera vez del bacilo. La otra que tenemos la gran mayoría de las personas que habitamos en una región de alta endemia de tuberculosis, pues es la infección latente, 85 al 90% de ellos, que ha sido demostrado en estudios que posteriormente revisaremos, en donde su diagnóstico es principalmente, o ha sido principalmente, por la reacción de la tuberculina o el llamado PPD. Y otros se van hacia la reactivación por diferentes circunstancias de descuido inmunológico, como puede ser el mismo VIH, la diabetes, los inmunosupresores de otras características, el mismo cáncer, y puede dar las imágenes características, como pueden ustedes ver aquí, de las cavernas que predominan en los lóbulos superiores del pulmón. Ha habido muchas investigaciones y ahora hay preguntas que se siguen haciendo los investigadores acerca de cómo se comporta la tuberculosis en su historia natural. Y la verdad es que al estudiar cuáles son los factores de riesgo, cómo se puede hacer o cómo podemos hacer el diagnóstico, que es complicado en sus etapas iniciales, cómo explicarse cómo puede progresar la enfermedad hacia ciertas circunstancias, cómo se puede tratar esta enfermedad con diferentes esquemas y tiempo de tratamiento, y cómo explicarse la influencia de la respuesta inmune hacia la enfermedad. Y en este artículo publicado podemos ver en donde se puede dividir a la infección que ha sido eliminada, a la infección por la tuberculosis latente, que por eso se llama ya tratamiento de la tuberculosis latente más que la quimioprofilaxis, la enfermedad subclínica y la enfermedad activa. Y como pueden ver ustedes, pues hay diferentes parámetros en los que se toma para poder hacer el diagnóstico de cada uno de sus etapas. Por ejemplo, cuando hay una respuesta inmune eficiente que destruya el bacilo, pues no tendremos ninguna característica de las que estamos viendo positivas para hacer el diagnóstico de enfermedad. Cuando hay contacto con el bacilo tuberculoso, pues entonces tendremos, cuando menos en esta etapa, dos pruebas positivas, como son la prueba de tuberculina y los llamados ahora IGRAS. En la infección latente también tenemos, y aquí es donde podremos hacer, al demostrar todo esto, terapia preventiva, y en la tuberculosis activa, pues ya dar una terapia múltiple para poder actuar sobre el bacilo en diferentes circunstancias. Y esto llamado subclínico fue demostrado por un estudio realizado por el doctor Hernández Pando del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, en donde comparó dos grupos, un grupo de personas finlandesas y un grupo de personas mexicanas muertas por diferentes causas, no tuberculosis, y describieron que aunque no hay síntomas, se pueden encontrar bacilos dentro de los pulmones aparentemente sanos. Y la gran complejidad que tiene la respuesta inmune en contra de tuberculosis
es lo que ha hecho que también esta enfermedad sea difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales, ya que una gran cantidad de citocinas entran y de células de defensa entran en juego para poder ya sea formar el granuloma, destruir el granuloma, que esto es muy importante cuando tomamos en consideración el tratamiento de los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas y que se tratan con biológicos. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para poder erradicar la tuberculosis, vean ustedes cómo la meseta se ha estabilizado en ambas circunstancias, en los fármacos susceptibles, en los drogoresistentes, tanto en VIH como en no VIH, y vean el número de casos, que llega aproximadamente a 9 millones de casos por año, y la declinación en la mortalidad que ha habido gracias al tratamiento. Sin embargo, esto todavía no se logra. Y esto también está en relación con la multidrogoresistencia, que las muertes han aumentado debido a esta enfermedad, a la poca actividad o la poca actividad de los fármacos en contra de las cepas multidrogoresistentes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la tuberculosis latente? Pues esta prueba es extremadamente vieja y en algunos lugares sigue siendo extremadamente útil. Es hacer una prueba con una técnica en forma adecuada. Vean ustedes, es en el antebrazo, en la zona subepidérmica, para esperar a que haya una respuesta con una induración, que se mide la induración, no el enrojecimiento, y esto nos dará un parámetro para poder determinar si el paciente tiene o no, o la persona tiene o no tuberculosis latente. Y se han utilizado diferentes parámetros y en los pacientes con VIH, vean ustedes, nunca hay que decir si el PPD es positivo o negativo, siempre hay que reportarlo en milímetros de induración, porque esto nos va a servir para poder evaluar si realmente el paciente tiene o no tuberculosis latente. Porque si lo ponemos en la balanza, si no tenemos un buen corte bien establecido, tendremos falsos negativos y falsos positivos, que pudieran estar en los falsos negativos, en enfermedad diseminada, en niños muy pequeños, en infección reciente, y cuando pueden dar falsos positivos es por micobacterias ambientales o las anteriormente llamadas micobacterias no tuberculosas, vacunados con BCG, que en nuestro país debe de seguirse vacunando con BCG, pero esto puede ser un distractor para tener falsos positivos en la prueba de PPD. Y la otra que se ha estado utilizando ya con mayor frecuencia es el cuantiferón. Y vean ustedes, esto es un sistema un poco, bueno, mucho más complicado que el PPD, más costoso, pero que su técnica es sencilla porque esto se hace casi inmediatamente extrayendo sangre de la persona, metiéndolo a centrifugar y utilizando placas para poder determinar si estas son positivas o no y tener una buena evaluación del paciente. ¿Qué es lo que hacen estos ensayos de liberación de interferón gamma? Pues detectan y cuantifican la cantidad de la citocina liberado por los linfocitos T después de la estimulación con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Y tienen, pues bueno, diferentes técnicas, o cuando menos dos, que son las que son utilizadas para poder determinar si es positivo o negativo. Y pueden ustedes ver en esta diapositiva lo que se utiliza como para poder tener
punto de corte para poder decir si es negativo, positivo y aún indeterminado, en donde podremos inferir si tiene una infección probable o no es probable que tenga la infección y tenga un resultado indeterminado. ¿Cuál ha sido la historia del tratamiento de la tuberculosis latente? Pues vean ustedes, esto es un cronograma de lo que se ha hecho durante el paso del tiempo a partir de los años 50, en donde isoniazida fue usada por primera vez para el tratamiento, pero estudios posteriores demostraron que usando isoniazida podía ser de utilidad y se hicieron diferentes protocolos para poder tratar a los pacientes. Las revisaremos poco a poco rápidamente porque esto pues es muy amplio y vean cómo hasta el 2010 en adelante se han estado haciendo diferentes ensayos. Y además el tiempo de tratamiento durante todos estos años pues ha variado en forma importante, desde 12 a 18 meses hasta un mes con diferentes medicamentos que revisaremos en un momento más. Este es el primer estudio publicado por la doctora Lincoln, en donde hizo el estudio en niños para ver el tratamiento de la evolución del tratamiento de la presentación de la tuberculosis primaria en niños y demostró que con el tratamiento con isoniazida prevenía complicaciones comunes en niños, incluyendo la TB meningia. Fíjense ustedes, de 1954 esta premisa sigue vigente. En nuestro país y en países como el nuestro se debe de seguir vacunando con BCG porque es lo único, además de esto, que puede prevenir las formas graves en los niños, la TB meningia, la TB diseminada. Y aquí está otro de los estudios en donde se comparó el placebo con isoniazida y vean ustedes cómo efectivamente el tratamiento o la quimioprofilaxis en tuberculosis con isoniazida era efectiva. Y esto se hizo un estudio mucho más amplio en Alaska con los llamados esquimales, en donde se pudo demostrar que la tuberculosis se prevenía en forma muy importante en los nativos de esa región y los diferentes estudios que se realizaron en ese entonces demostraron la gran utilidad del tratamiento con isoniazida. Y esto tomando en cuenta el tiempo de tratamiento. Y este es uno de los estudios más interesantes publicados en 1982 para utilizando isoniazida y demostraron que a las 24 semanas de tratamiento el riesgo relativo era de 1.4, la reducción era del 65%. Sin embargo, si se daba hasta un año, la reducción era de hasta el 75% y el riesgo relativo quedaba en 1, o sea que los que podían progresar hacia tuberculosis tenían ya el mismo riesgo que el que no habían tenido contacto con tal. Y en cuanto a las lesiones vistas en la radiografía, se realizó el mismo estudio y vieron que a las 24 semanas era exactamente igual que a las 52 semanas, siempre y cuando tuvieran lesiones menores de 2 centímetros cuadrados, cosa que no fue lo mismo, perdón, para aquellos que tenían lesiones mayores de 2 centímetros cuadrados y se dieron cuenta que al año de tratamiento el riesgo llegaba a 1, mucho menor que el que tenían cuando se daban nada más 6 meses de tratamiento. De tal manera que las conclusiones de estos estudios
fueron las de que más de la mitad de los casos de hepatitis atribuible a isoniazida ocurrieron dentro de los 3 primeros meses de tratamiento. Que 2/3 del valor preventivo del tratamiento con isoniazida es obtenido después de 6 meses, pero esto es útil donde la terapia preventiva no es practicada. Caso o ejemplo el nuestro, y que es las 52 semanas prevenía el mayor número de casos en donde la terapia era practicada, aunque los casos de hepatitis aumentaron con el tiempo de tratamiento, pues. Y entonces se empezaron a hacer estudios con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, en este caso rifampicina, en donde compararon rifampicina con placebo y dividieron el tiempo de tratamiento y con los diferentes tiempos con rifampicina, con isoniazida y rifampicina, isoniazida sola y placebo. Y se dieron cuenta que no había ninguna diferencia significativa entre los 3 grupos, que sí funcionaba porque había más tuberculosis a los que recibían placebo y que rifampicina había sido mucho más efectiva sola y que había sido menos tóxica. Sin embargo, con la aparición de la multidrogoresistencia, esto se puso en espera, dado que el tener resistencia a rifampicina pues ensombrece el pronóstico. Los estudios de Grosset para las combinaciones con piracinamida tuvieron mejores resultados que con rifampicina sola. Pero, como les decía yo antes, había miedo de desarrollar resistencia a rifampicina como monoterapia. Y algunos ensayos se intentaron con rifampicina más piracinamida, sin embargo, se abandonó porque el aumento de hepatotoxicidad fue muy importante con la combinación de rifa y piracinamida. Se siguieron haciendo estudios y se han seguido tomando en cuenta sobre todo en regiones de alta endemia como es en África, en donde estudiaron a casi 80,000 mineros y se dieron cuenta de que la terapia de 6 a 9 meses no cambiaba la incidencia y la prevalencia de tuberculosis comparada con, obviamente, los grupos controles durante un año después de la intervención. Sin embargo, demostraron que en zonas de alta infección, la silicosis y la transmisión creciente de tuberculosis pudiera ser responsable de los resultados limitados en el control de la tuberculosis. De tal manera que ellos sugirieron que habría necesidad de hacer regímenes más cortos para poder tener mayor éxito, pero sobre todo, lo que a veces se nos olvida, que mayor intervención de tipo social para poder asegurarse que los pacientes tomen el tratamiento. Esto también es muy interesante. Hubo una reducción de la tuberculosis utilizando terapia preventiva en los pacientes, en las personas que vivían con VIH, demostrándolo en aquellos que tenían PPD positivos sobre los negativos. Entonces, había una reducción más importante en aquellos PPD positivo y solo el 11% en VIH negativos. De tal suerte que el tener PPD negativo aseguraba que no había, tuberculosis latente. Otro estudio es el de 4 meses, la comparación hecha por Menzies en un régimen de 4 meses con rifampicina o 9 meses de isoniazida para la tuberculosis en los adultos. Y demostraron que no fue inferior el régimen de 4 meses al régimen de 9 meses de isoniazida para la prevención de tuberculosis activa, y fue más importante
la tasa para completar el tratamiento y mejor seguridad. Recuerden ustedes que el darle tratamiento a un paciente o a una persona que no tiene síntomas, que no está enferma, pues es difícil que se le pueda convencer a uno que lo tome sin presentar síntomas. Entonces, es de mucho valor este estudio. Sin embargo, les repito, sigue todavía la preocupación por la aparición de cepas resistentes a rifampicina y pueda obstaculizar el tratamiento en caso de que haya una verdadera multirrobo resistente. Y esto es las reacciones adversas que pueden presentarse con los diferentes regímenes de tratamiento y obviamente su nivel de evidencia. Y, por ejemplo, para los pacientes, las personas que viven con VIH, se puede dar isoniazida, ya que se puede dar con inhibidores de la transcriptasa reversa. En algunos otros no se puede dar, por ejemplo, la rifampicina, en donde pueden tener antagonismo, de tal manera que isoniazida sigue todavía prevaleciendo, según estos autores, en el 2003, sobre los de la Sociedad Americana de Tórax, y esto fue lo que encontraron en el metaanálisis que hicieron. Entonces, la conclusión más importante, que la rifampicina más piracinamida por 2 meses no debe de ser ofrecida para el tratamiento de pacientes con VIH positivo o VIH negativos, dada su altísima frecuencia de reacciones hepatotóxicas. ¿Qué se puede concluir en esta parte? Que la rifampicina con isoniazida es mejor que rifampicina piracinamida para disminuir los bacilos en ratones, pero los diferentes regímenes son igual de eficaces que, bueno, todos los regímenes son eficaces en VIH positivos, que en VIH positivos también se puede dar estos regímenes, en los VIH negativos estos, y el que sí no puede ser utilizado es rifampicina con piracinamida, por lo que ya hemos expuesto. Y 3 meses de isoniazida y rifampicina, la conclusión en el 2000 es que era igual de efectivo y mejor tolerado que rifampicina con piracinamida. Vean entonces ustedes que se ha estado insistiendo en combinar medicamentos para poder tratar la tuberculosis latente. Y esto habla de pacientes tratados con infección por VIH por 6 meses o en una combinación de rifampicina y piracinamida por 3 meses, que demostraron que redujo la incidencia de tuberculosis en personas infectadas por VIH en Zambia. Y ningún efecto fue observado en la mortalidad. Sin embargo, la duración limitada del efecto protector reportado en el estudio elevó la cuestión de la necesidad para una terapia preventiva a largo plazo o una profilaxis. Esto no se ha vuelto a intentar. Esto se han hecho otros estudios. Esto le estoy hablando que es de 1998, de tal suerte que ya no hay más estudios para decir que funcione darle tratamiento para tuberculosis latente de por vida a los pacientes. Y siguiendo con la investigación de poder acortar y de poder ofrecer más efectividad, ahora rifapentina con isoniazida semanalmente por 3 meses, o rifampicina con isoniazida 2 veces por semana por 3 meses, o isoniazida hasta 6 años, o isoniazida por 6 meses. Entonces, la conclusión fue de que no hay diferencia de superioridad
entre los 3 regímenes comparado con isoniazida de 6 meses. O sea, sigue, en este estudio siguió prevaleciendo utilizar isoniazida como medicamento de elección para el tratamiento de la tuberculosis latente, porque son tratamientos, aunque son más cortos o relativamente más cortos, hay una mejor adherencia y esto es lo que ellos proponen que se pudiera hacer. Los tratamientos más extensos, como es el caso de isoniazida, es eficaz, pero pierden los beneficios terminando el tratamiento y por sus efectos adversos, hablando de los pacientes con VIH. Este es otro estudio publicado en el 2011 con 12 dosis de rifampicina más isoniazida dadas semanalmente bajo tratamiento estrictamente supervisado, que fue tan efectivo como 9 meses de isoniazida autoadministrada. Vean ustedes la tasa para completar el tratamiento, 82% con isoniazida y rifampicina y solo el 69% en isoniazida. Sin embargo, hubo que suspender más el tratamiento en la combinación que en isoniazida sola. Tenemos que seguir viendo el hecho de qué podemos ofrecer para que la adherencia al tratamiento sea más importante. Y entonces, a este estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases, demostró que había una alta tasa de tratamiento completado en lugares con 12 dosis de isoniazida y rifampicina con isoniazida para la infección latente y también fue apoyado por este estudio en donde erradicaron los bacilos tuberculosos persistentes en macacos con isoniazida y rifampicina. Por eso, ahora, cuando menos CDC recomienda el nuevo régimen de tratamiento para tuberculosis latente. Vean ustedes, isoniazida y rifampicina por 12 semanas con una dosis al día, con una alta tasa de eficacia, con pocas reacciones adversas y con una muy importante adherencia al tratamiento, ya que el paciente nada más se lo toma por una vez a la semana. Y el estudio, pues, publicado aquí también en el Journal de la Unión, pues, concluyen que un régimen como este puede ser costo efectivo para una alternativa como 9 meses de isoniazida, cuando además el costo de la rifampicina ha disminuido y puede ser utilizado con un alto grado de eficacia para el riesgo de progresión a la enfermedad tuberculosa. El problema es la adherencia a la terapia preventiva. Y estos estudios han demostrado que la tasa de cumplimiento para terminar el tratamiento oscila del 3 al 60%, con un porcentaje de 20 a 30% en la mayoría de los trabajos. Como les decía ya anteriormente, es muy complicado el poder convencer a una persona que vaya diario a un centro de salud o que vaya una vez por semana al centro de salud si no se siente mal. Entonces, y esto no sucede nada más en México, sobre todo sucede más frecuentemente en lugares donde la tuberculosis es de baja proporción. Y vean cómo es este estudio en el 2010, en donde en Estados Unidos y Canadá, menos de la mitad de la gente que empezó el tratamiento para la tuberculosis latente completó el tratamiento, de tal manera que requiere de más estudios para poder disminuir el tiempo de tratamiento y, sobre todo, convencer a la gente que tome su tratamiento y dárselo a quien realmente lo requiera.
Porque además, vean, en cuanto al riesgo de tener tuberculosis en una región, por ejemplo, para, para un 5% de riesgo en una población, el régimen es eficaz en el 80% de los casos, pero la adherencia es del 30%, la eficacia global es del 1%, y para prevenir un caso se necesita tratar 100 casos. Y así, conforme el porcentaje de riesgo, verán ustedes que hay que tomar muy en cuenta cuál es nuestro riesgo de presentar tuberculosis latente para poder tener una buena aceptación de prevenir un caso en porcentajes mucho más altos. Y esto, bueno, también ha sido demostrado en otros artículos, ¿verdad? Bueno, esto no es para que lo leamos, sino simplemente les quiero mostrar con esta tabla cargada la gran investigación que se está haciendo ahora para tratar de acortar los tratamientos para la tuberculosis latente con diferentes combinaciones de medicamento, incluyendo sí o no pacientes con VIH, cuándo se empezaron los estudios y cuándo se piensa que puedan llegar a terminar para poder llegar a conclusiones importantes. Y, obviamente, tratar de acortar el tratamiento con las diferentes combinaciones y el evaluar sus reacciones secundarias. Vean, es una larga lista, apareciera en esa publicación que están viendo ustedes, es reciente y hay esperanzas de que podamos tener un régimen más corto y más eficaz que los que tenemos ahora. Y entonces, pues, la CDC ha tomado ya algunas medidas para poder iniciar el tratamiento. Y vean ustedes, lo que están recomendando actualmente son los 3 meses con isoniazida más rifampicina, dada una vez por semana, o sea, son 12 dosis en donde la recomendación es muy fuerte, la evidencia todavía es moderada y se puede utilizar en pacientes VIH positivos y negativos. Y la Organización Mundial de la Salud ya también tomó su posición para recomendar los diferentes regímenes que se pueden utilizar en las diferentes partes del mundo, como es isoniazida sola por 6 o 9 meses, la dosis, la rifampicina sola por 3 o 4 meses, la isoniazida más rifampicina por 3 o 4 meses, y este que creo que es el que va a acabar siendo oficial en muchas partes, que es la rifampicina más isoniazida por 3 meses, o sea, exclusivamente 12 dosis. ¿Qué dice nuestra norma oficial mexicana? Que se administra durante 6 meses a los contactos de 15 años de edad o más con infección por VIH o con otra causa de inmunocompromiso, ya sea por desnutrición o por administración de fármacos inmunosupresores, con la posibilidad de extensión a 9 meses. Y una de las cosas más importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando iniciamos tratamiento para la tuberculosis latente en los pacientes o en las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia es que previamente se debe realizar un estudio exhaustivo para descartar tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Y todos los pacientes que presenten inmunocompromiso deberán ser valorados para la administración de terapia preventiva con isoniazida. Pudiéramos tener ahí un caso en donde tenga una tuberculosis de inicio reciente y estemos dando supuesta tratamiento para la tuberculosis latente y podamos seleccionar cepas a la isoniazida. Y este es otro metaanálisis hecho en el 2017, en donde vean que los 6 meses de monoterapia con isoniazida
con monoterapia con rifampicina y las terapias de combinación de 3 o 4 meses de isoniazida y rifampicina son eficaces en todos los estudios que realizaron o que revisaron para hacer este metaanálisis. Esto recientemente lo acaba de publicar la Asociación Británica de VIH, que lanzan recomendaciones para el diagnóstico de infección latente, sobre todo en países con alta y media incidencia, como es nuestro país, para infección latente, que incluya mujeres embarazadas, sin importar su conteo de CD4, su terapia antirretroviral, y con aquellos individuos recientemente diagnosticados VIH. En fin, que tienen diferentes recomendaciones para iniciar el diagnóstico de la tuberculosis latente para los pacientes. Y el tratamiento debe de ser hecho después de que se haya excluido toda evidencia de que haya tuberculosis. El efectuar IGRAS tiene que ser bien estudiado porque pueden existir resultados indeterminados o muy fronterizos, y entonces el clínico debe de usar su juicio clínico para decidir si ofrece el tratamiento o no. En fin, que estas son las recomendaciones, y ellos hacen un algoritmo para poder iniciar tratamiento en aquellos pacientes que requieran tratamiento para tuberculosis latente que vivan con VIH. Y este es otro estudio interesante, aparecido recientemente, en donde hacen diferentes evaluaciones de las mujeres embarazadas que tienen VIH, y algunas se les inició inmediatamente isoniazida, y vean ustedes los porcentajes, y midiendo las reacciones adversas. Y entonces la conclusión es que hubo mayores efectos adversos en las mujeres embarazadas con VIH que iniciaron tratamiento con isoniazida contra tuberculosis latente, de tal manera que el tratamiento para esta enfermedad debe ser diferido hasta después del parto, debido a las presentaciones de muerte fetal, de muerte neonatal, de bajo peso, anormalidades congénitas. Entonces, lo que se recomienda en este estudio es el de esperar hasta después del parto para iniciar tratamiento para la tuberculosis latente. Y otro, ¿qué hacer con nuestros contactos con diabetes? Y este estudio, que ya saben ustedes que nosotros tenemos una población con una alta carga de diabetes, y esto fue hecho en la India, y se recomienda que los adultos que estén viviendo con pacientes con tuberculosis se haga una evaluación bivalente, tanto para poder determinar si tienen diabetes o si tienen tuberculosis, y si hay tuberculosis latente, debe de ser estudiado siempre, y obviamente recomendar el tratamiento para la tuberculosis latente. Y este es el último estudio que les muestro, en donde vean ustedes un mes de rifampicina más isoniazida para prevenir la tuberculosis relacionada con el VIH, o en aquellos pacientes que no están infectados con VIH. Y la conclusión es que el tratamiento, los que completaron tratamiento, fue más alto en el grupo de un mes, de tal manera que se está recomendando ya también isoniazida más rifampicina. Pero de los 30 millones de personas con infección por VIH que fueron elegibles para tratamiento preventivo, menos de 1 millón lo recibieron en 2017. Y la otra, que ha sido una gran incógnita y un gran reto, es ofrecer
tratamiento para la tuberculosis latente en la población migrante. Y este es un artículo que acaba de aparecer en donde demuestran que mejorando los programas de control de la tuberculosis se puede mejorar la tasa de tratamiento completo, que haciendo la diferencia entre 2000 y 2020, el 69% complementaron tratamiento y en el 2020 ya el 74%. Sin embargo, la conclusión y la recomendación que hacen es que se tiene que fortalecer los programas para poder aumentar la tasa de complemento. Y hablando sobre la prevención en tuberculosis fármaco resistente, no ha habido todavía algo que pueda ser completamente satisfactorio para poder tratar la tuberculosis latente, sobre todo en niños multidrogo con riesgo de multidrogoresistencia. Se ha dado levofloxacino con diferentes medicamentos, pero no se ha podido demostrar que sea lo suficientemente bueno. Y la Francis J. Curry, en su manual, hace algunas consideraciones acerca de cómo tratar a los pacientes con riesgo de infección latente en aquellos donde se sospeche que fueron infectados por cepas multidrogoresistentes. Sin embargo, esto no es fácil de llevar a cabo porque las grandes reacciones adversas que tiene, no se ha podido estudiar un gran grupo de pacientes para poderlo asegurar. Pero son recomendaciones que hacen en Estados Unidos, sobre todo el grupo de Francis J. Curry. Y entonces, lo más importante para ellos es el monitoreo clínico, ya que la falta de eficacia comprobada de los tratamientos y sus probables efectos colaterales pudiera ser una alternativa razonable. Evaluar con radiografía de tórax para ver si llegan a presentar síntomas y, sobre todo, iniciar tratamiento y educar a los contactos para que identifiquen inmediatamente sus síntomas relacionados. Y esto es lo que actualmente está en esta tabla, en donde se están haciendo diferentes protocolos para poder ver el tratamiento de la tuberculosis latente en tuberculosis sensible y en tuberculosis MDR. Esperemos a que pronto ya tengan más resultados. De tal suerte que quiero concluir que por muchos años se ha asumido que el diagnóstico y tratamiento efectivos de personas con tuberculosis activa prevendría suficientemente el contagio para el control de la enfermedad. Sin embargo, esto no ha sido demostrado, que aunque los programas han resultado en reducciones costo efectivas de la mortalidad, no se ha llevado a cabo una disminución en los casos como se quisiera hasta el 2035, en donde se pensaba que esta curva iba a ir hacia abajo, descendente, o esta curva hacia abajo, y vean cómo empezó a enderezarse la curva, si lo puedo decir así, y esto sigue al alza. Entonces, es muy importante el tratar y el de empezar a utilizar la estrategia de ver la tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis latente. Así que muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho que me hayan invitado y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente revisión del tema. Si no tiene inconveniente, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar de la audiencia. Sí.
Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es la utilidad de la prueba de spot de tuberculosis para pacientes los que se sospecha tuberculosis latente? Perdón, no escuché bien la pregunta. Sí, ¿cuál es la utilidad de una prueba que se conoce, una prueba rápida que se conoce como TB Spot en pacientes con tuberculosis latente? Esa es el ELISpot. Ujú. Esta es una prueba, como les decía, para poder determinar mediante un antígeno si existe, y una prueba de ELISA a ver si existe tuberculosis. Si sirve, es lo que les mostré al principio, no es el cuantiferón, sino es una placa que es algo parecido a lo como se hace en el ELISA para VIH, y con sus inconvenientes sí puede llegar a servir para hacer diagnóstico de tuberculosis latente. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿se espera un cambio en los valores de IGRAS después del tratamiento de tuberculosis latente? Esa es muy buena pregunta. Deberíamos de esperar que sí, pero no olvidemos que tenemos una inmunidad que puede mantenerse, es como el PPD. El PPD se puede mantener positivo a pesar del tratamiento. Entonces, lo más probable es que disminuyeran, pero no en forma notable. Bien, doctor, otra pregunta que dice, ¿cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis latente en un paciente que tiene infección por VIH avanzada y que por esa inmunosupresión severa presenta PPD negativo? Sí, esa es una muy buena pregunta también. Los que están muy inmunosuprimidos, es difícil poderles hacer una prueba de PPD y obtener un resultado positivo. De hecho, ha habido un poco de controversia porque algunos infectólogos no quieren iniciar tratamiento profiláctico en ese paciente por temor a que esté desarrollando una tuberculosis activa. Ah, Aún así, lo primero que se debería hacer es hacerle un cuantiferón y posteriormente un PPD. ¿Por qué digo esto? Porque el PPD puede hacer positivo el cuantiferón como un falso positivo. Entonces, primero debería de tomarse el cuantiferón y posteriormente el PPD. En cambio, en caso de que el cuantiferón salga, el PPD salga negativo, el cuantiferón hacérselo antes. Gracias, doctor. Otra pregunta que dice, en una persona que recibió tratamiento previo para tuberculosis latente, ¿puede esto asociarse a la presencia de una tuberculosis multidrogo resistente? No, 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 no. No está relacionado. Aquí hay que saber diferenciar lo que es una tuberculosis latente, en donde hay bacilos dormidos, donde hay bacilos que están metabólicamente inactivos y que eh, no representan una tuberculosis multidrogo resistente, a menos que el contacto hubiera estado con un paciente que tuviera MDR. Sin embargo, no vamos a poder diferenciar por PPD o cuantiferón si es o no MDR. Okay. Otra pregunta que dice, ¿se recomienda hacer seguimiento con IGRAS después de completar tratamiento para la tuberculosis latente? No, no se recomienda. Ok. Tenemos tres más, doctor. Una dice, ¿se puede utilizar otro fármaco que no sea rifapentina asociado a isoniazida en el esquema semanal de 3 meses? No, Cuando no tenemos rifapentina. Ok. no, rifapentina tiene una farmacocinética un poco diferente a rifampicina. Los niveles séricos de rifapentina duran más tiempo que rifampicina. Entonces, si le damos nada más isoniazida y rifampicina semanal, a las 72 horas vamos a perder los niveles séricos de isoniazida que ya se perdieron también de la rifampicina. Entonces no le estamos dando nada, o le estamos dando una quimioterapia por 2, 3 días nada más.
Ok. Por eso se puede recomendar isoniazida, rifampicina cada 2 días. Ok. Llegaron 3 preguntas más, aprovechando su expertise en el tema, doctor. Una dice, ¿se debe de repetir tratamiento profiláctico en tuberculosis latente años después, en caso de que el cuantiferón siga positivo? No, no. Estos estudios se hicieron sobre todo en pacientes VIH en África e hicieron varios grupos. Uno de ellos era darles de por vida isoniazida cuando no tenían tuberculosis y no demostró tener mayor eficacia. O sea, el tratamiento para la tuberculosis latente es una y solo una. El tiempo de duración sí puede variar entre las diferentes combinaciones de tratamiento. Por ejemplo, en nuestro país puede durar con isoniazida, que es el único que se utiliza en estos momentos, entre 6 y 9 meses, pero no tiene caso volverlo a repetir. El chiste es erradicar la población dormida que queda dentro del macrófago. Bien, tenemos otra pregunta que dice, en pacientes con VIH avanzado en los que no se cuente con PPD, ¿es suficiente el uso de IGRA negativo para descartar tuberculosis latente? No tengo la respuesta para eso, porque sí es una situación muy especial, pero si quieren algo de mi impresión, es que es más importante poder descartar bacteriológicamente que el paciente no tenga tuberculosis que por IGRAS. ¿Qué haría yo o qué hacemos nosotros? Le inducimos la expectoración o le hacemos broncoscopía con lavado bronquial o bronquiol alveolar, porque tenemos que descartar que tenga tuberculosis activa. Entonces, lo que se recomienda es, y yo creo que es más fácil conseguir bueno, quién sabe, conseguir un PPD que un cuantiferón en estos momentos. Yo creo que el cuantiferón es más fácil de conseguirlo en estos momentos. Pero si sale negativo, yo no me quedaría conforme. Probablemente haría un poco otras maniobras como para poder, como le digo, el lavado bronquiol alveolar, la inducción de expectoración, o simple y sencillamente, ya que haya yo descartado que no tiene tuberculosis activa, aún con cuantiferón negativo, sí le daría tratamiento para la tuberculosis latente. Si tengo alta sospecha de que haya tenido contacto con, pues. Gracias, doctor. Otra pregunta que dice, ¿existe algún factor farmacológico que explique el por qué es más fácil que el paciente haga resistencia a rifampicina que a isoniazida? Bueno, sí. Lo que pasa es que este es un factor intrínseco o de idiosincrasia. Por ejemplo, si damos isoniazida y rifampicina juntos, pueden hacer un efecto sinérgico y pueden ser más hepatotóxicos que cada uno por separado. Cuando nosotros hemos tratado pacientes que tienen hepatotoxicidad por tratamiento para tuberculosis activa, lo que hacemos, suspendemos el tratamiento, dejamos que las pruebas de función hepática vayan casi a lo normal e iniciamos isoniazida primero. Si no pasa nada, le suspendemos la isoniazida y le damos rifampicina. Y si no pasa nada, ya le damos los dos. Puede ser un efecto de idiosincrasia que el organismo, por alguna razón inmunológica, desconozca a rifampicina y pueda producir mayor hepatotoxicidad. Gracias, doctor. Y las dos últimas preguntas que tienen que ver con biológicos. La primera de ellas dice, en caso de pacientes inmunosuprimidos que van a trasplantarse o que van a iniciar un biológico con cuantiferón negativo o indeterminado y PPD anérgico, ¿se debe de dar tratamiento para tuberculosis latente? Lo ideal es hacerle los dos, tanto cuantiferón como PPD, porque puede salir falso negativo.
y sabemos que si específicamente algunos biológicos como destruyen el granuloma, pueden soltar los bacilos y causar tuberculosis sí o sí. Entonces, lo recomendable es que cuando tenemos un cuantiferón indeterminado o negativo y tenemos alta sospecha o estamos planeando darle un biológico en especial de estos que inhiben el interferón, el factor de necrosis tumoral, hay que hacerle los dos. En caso de que los dos salgan negativos, hay que vigilarlo muy de cerca porque lo más probable es que tengamos de todas maneras que iniciar tratamiento para la tuberculosis latente por el muy alto riesgo que hay de contraer tuberculosis por la utilización de los anti-TNF. Yo sí recomendaría hacer cuantiferón primero y después PPD. Gracias, doctor. Una pregunta un poquitín asociada. Dicen pacientes que reciben terapia biológica, ¿la terapia profiláctica también puede darse en una sola ocasión o se debe de repetir? Eso fue una cosa que platicamos mucho cuando hicimos esa norma. Y la verdad es que lo que intentamos hacer con tuberculosis latente es erradicar el bacilo que está dentro del organismo. Si yo ya lo tengo erradicado, entonces no necesito reiniciar tratamiento profiláctico. O sea, una sola vez es más que suficiente para tratar al paciente. Perfecto. Y ahora sí, doctor, la última pregunta. Dice uno de nuestros asistentes, en mi hospital usualmente nos quedamos muy seguido sin isoniazida. ¿Podremos dar en esos casos Dotval S para tratar la tuberculosis latente? ¿Esto aumenta el riesgo de resistencia a rifampicina? Esa es una pregunta muy interesante y bonita, porque el grave problema es que no se consigue fácilmente los medicamentos de primera línea por separado. Isoniazida sí hay dentro del Programa Nacional de Tuberculosis y sí se puede solicitar. En caso de que llegaran a utilizar Dotval S, se debería de utilizar como se utiliza 3 veces por semana y nada más 3 meses, como lo habíamos platicado. Pero solo y solo sí no hay manera de conseguir isoniazida. Siempre hay que privilegiar el uso de isoniazida por el temor de que podamos causar alguna resistencia, o sea, seleccionemos resistencia, cepas resistentes. Entonces, sí se pudiera usar, pero si pueden utilizar isoniazida, siempre mejor. Rifampicina, sí, eso sí, nunca la utilicen sola. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues esas fueron todas las preguntas que fueron bastante copiosas. Doctor Salazar, en nombre de la asociación, nuevamente le queremos agradecer muchísimo su participación. Fue una revisión extraordinaria sobre la tuberculosis latente en la que tuvimos oportunidad de presenciar. Le agradecemos muchísimo en nombre de la asociación. A todos ustedes también su participación, estimados socios, y recordándoles que ya tenemos en la página de la asociación todas estas charlas, incluyendo la del doctor, para quien quiera poderla tomar. Y ya tenemos también en la página el temario inicial y el panel de profesores que estarán con nosotros en nuestro simposio internacional a celebrarse de forma virtual en la tercera semana de octubre. De tal manera que sin más por el momento, en nombre de la asociación les agradecemos nuevamente. Muchas gracias, doctor Salazar. Y que pasen todos ustedes muy bonita noche y cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.